hemos preparado una carta para el gobierno cubano que lo queremos hacer público. Señor embajador de la República de Cuba, Pedro Pablo Prada Quintero y funcionarios representantes del gobierno cubano, en nombre de la mayoría de la comunidad cubana en Argentina, que superamos los más de 4.000 compatriotas residentes, muchos más hoy deberían estar presentes, pero como es de público conocimiento, sienten temor por las consecuencias y represalias a las que el gobierno cubano nos viene sometiendo por casi 62 años, por el solo hecho de manifestarnos pacífica y públicamente en contra de sus políticas. Hoy, al conmemorarse el Día Mundial de los Derechos Humanos Universales, nos expresamos y denunciamos. Hoy, basta de represión y censura contra los movimientos opositores pacíficos, periodistas independientes, artistas y pensadores libres dentro de la isla. Una sociedad justa y en democracia no se construye con el uso de la fuerza, amparándose en el unipartidismo y en políticas hegemónicas. La sociedad civil cubana debe lograr inclusión, diversidad, pluralidad de voces y democracia sincera, tal como obregó nuestro apóstol José Martí, no solo en el discurso, sino también en los hechos. La mejor manera de decir es hacer. Entonces, comiencen por devolvernos la ciudadanía plena a toda la comunidad cubana en el exterior. Es una vergüenza y una violación de los derechos humanos universales más elementales haber sido despojado de ella, por el solo hecho de buscar un futuro mejor en otras fronteras, debido a un sistema político y económico fracasado, impuesto por más de 5 lustros a nuestra nación, dejándonos como opción en muchos casos no solamente abandonar nuestra patria, sino dejar atrás familiares y seres queridos. No es nada justo que seamos tratados como extranjeros en nuestro país. En muchos casos, los extranjeros obtienen mejores beneficios y derechos que los nativos. Es una aberración y arbitrariedad que los residentes en el exterior tengamos que pagar aranceles consulares abusivos, siendo todos cubanos, cuando con solo mostrar nuestro documento de identidad a derecho alcanzaría para ingresar a Cuba y reunirnos con nuestras familias. Señor presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, usted llegó al poder a propuesta del ex presidente Raúl Castro, con la venia de 600 diputados de la Asamblea de Poder Popular, y no por el voto popular y secreto como debería suceder en una sociedad madura y democrática. Queremos recordarle que las calles en Cuba no son exclusivamente de los mal llamados revolucionarios. Las calles, como todos los derechos civiles en nuestra patria, deben ser contempladas por todos los cubanos por igual, sin importar ideología de ningún tipo. La última constitución votada en referendo en febrero de 2019 no solo no nos permitió a los cubanos residentes en el exterior ejercer nuestro derecho al voto, sino tampoco les permitió a los opositores dentro de Cuba tener derecho a usar los mismos medios masivos de comunicación estatal que tuvo el gobierno de forma hegemónica las 24 horas del día, prácticamente un año antes de la convocatoria, censurando y reprimiendo toda posibilidad del no, donde movimientos opositores y pensadores libres pudieran transmitir al pueblo su propuesta y argumentar que la constitución de un país debe ser redactada en función del soberano, el pueblo, y no en defensa o como cobertura de ningún partido político. La actual Constitución, en sus artículos referentes a los derechos y garantías, entre otros, figuran desde el 41 al 56, pero no se cumplen por parte del Estado cubano. Existen infinidad de ejemplos donde el gobierno cubano los viola constantemente, como por ejemplo el artículo 54-56, donde claramente dice: el Estado garantiza la libertad de pensamiento, conciencia, y el Estado reconoce el derecho a la manifestación con fines pacíficos. Entonces nos preguntamos,
¿Por qué tienen sitiado desde hace varios días con policía política, militantes del partido y miembros del Ministerio del Interior las casas de los activistas del Movimiento San Isidro, en su gran mayoría artistas que reclaman el derecho a expresarse, y la libertad de Denis Solís, arrestado arbitrariamente por ser contestatario del régimen? Bravo. ¿Cómo se puede explicar que la sede del Movimiento San Isidro haya sido atacada por agentes de la policía política y que el sistema legal sea ajeno a la agresión y violencia contra sus miembros pacíficos, invadiendo su domicilio y destruyendo su puerta a martillazos, ocasionando no solo daños materiales, sino también lesiones a uno de sus miembros? ¿Por qué el gobierno cubano mantiene regulados a activistas de derechos humanos, periodistas independientes y opositores, no permitiendo que puedan viajar al exterior, en algunos casos cubanos residentes en el exterior, una vez en Cuba, negándole la salida por sus manifestaciones políticas y no por delitos cometidos? Como es de público conocimiento recientemente ocurrido a nuestro compatriota radicado en Uruguay, Lidier Sotolongo. Esclavismo moderno, persecución y otros actos inhumanos es la forma sistemática e institucional que viene por varias décadas sometiendo al gobierno cubano a los profesionales de la salud a través de las misiones médicas en todo el planeta. Hoy, a pesar de las represalias, existen 622 testimonios y denuncias de profesionales cubanos ante la ONU y organismos de salud de rango internacional y regional. Desde hace varias décadas, el gobierno cubano viene cometiendo detenciones arbitrarias a disidentes, opositores, periodistas independientes, intelectuales y pensadores libres, no respetando la Carta Magna, convirtiéndose en un violador consuetudinario del Estado de Derecho. Actualmente son más de 130 los presos políticos en Cuba por pensar diferente, en muchos casos condenados con causas inventadas penales, donde su único delito es denunciar al gobierno totalitario. Aunque existen infinidades de testimonios o pruebas a lo largo de estos tristes 62 años de violaciones a los derechos humanos por parte del régimen cubano, sus cómplices de la Organización Mundial de Naciones Unidas los siguen premiando, permitiéndoles por quinta vez su integración como miembro del Consejo de Derechos Humanos, razón por la que no confiamos más en esa institución, hasta tanto revierta esta situación. No podemos permitir que el lobo siga cuidando a las ovejas. Queridos compatriotas, dentro de la isla, es inmoral e inhumano que en nuestro país el gobierno pague en una moneda y venda lo poco que se puede conseguir en otra, apelando al envío de remesas desde el exterior y aprovechando la sensibilidad y responsabilidad con la que el pueblo cubano valora a su familia. Ustedes, como gobierno, son los únicos responsables de la escasez en nuestra tierra. Luego deben proveer los medios para que los cubanos se ganen la vida dignamente y no apelando al envío de remesas desde el exterior. Los cubanos de la isla deben tener un sueldo digno y no salarios miserables, que es lo que les ofrece el gobierno cubano. Es inmoral que el gobierno cubano reclame a Estados Unidos por el cierre de las compañías que se dedican al envío de dinero desde el exterior, cuando las remesas las hacemos los mismos cubanos que fuimos tratados de escoria, gusanos y delincuentes, el día que decidimos salir de nuestra tierra, sufriendo en muchos casos actos de repudio en nuestra contra, orquestados por el gobierno y usando al propio pueblo en esos actos vandálicos. Libertad para todos los presos políticos en Cuba, libertad para Denis Solís, libertad y democracia. ¡Viva Cuba libre!
reclamando el Día de los Derechos Humanos, donde por aquí. Sí. Y que quede claro que acá no nos paga nadie. Que quede claro que acá a nosotros no nos paga nadie. Estamos acá de corazón y bueno, por el pueblo de Cuba, por todos los cubanos. Sí, señor. Hoy en Cuba hay 3 periodistas mujeres muy dignas que están presas en su casa. Ayer salió un artículo en el diario cubano, en el panfleto que usan allá, donde decía que todo cubano puede pensar libremente. Claro, porque todavía no han descubierto un dispositivo para poner en el cerebro de un cubano y saber lo que piensan, porque el día que lo encuentren, ya más nadie puede pensar. Pero pensar, ¿qué es pensar si uno no puede expresar lo que piensa? ¿Qué es pensar si uno no puede traducir en palabras, uno no puede traducir en letras, uno no puede traducir en un cuadro, uno no puede traducir en una escultura, en una canción, si uno no puede mostrarle a sus compatriotas qué cosa es lo que piensa? ¿Qué sería de nosotros los cubanos si nuestro apóstol José Martí no hubiera escrito todo lo que pensaba, no hubiera escrito la poesía, no hubiera escrito los cuentos, no hubiera escrito en el diario La Nación de Argentina? ¿Qué sería de nosotros si no tuviéramos sus pensamientos de hace más de 100 años? Entonces, le exigimos al gobierno cubano el derecho elemental que tienen todos los seres humanos del mundo, no solo a pensar, sino a compartir lo que piensan, que le den acceso a los cubanos, a los diarios, que le den acceso a los medios de comunicación, que el Estado cubano no prohíba entrar a determinadas páginas. Eso es lo que les exigimos y les reclamamos hoy, un día en que se conmemora la Declaración de los Derechos Humanos, de las cuales todos los argentinos disponen. Todos los argentinos disponen de eso y muchos los seduce lo que hay en Cuba, pero no se dejen seducir. Las cosas elementales que en este país se dispone, como esto, estar acá, en Cuba no se puede hacer. 3 periodistas, Camila Costa, Luz Escobar, Iliana Hernández, no pueden salir de su casa. Si salen de su casa, van presas, solo por escribir y compartir lo que piensan y lo que pasa en Cuba. Entonces, está bueno ya, necesitamos un país libre, democrático, donde quepan todos los cubanos. Las calles son de todos los cubanos, piensen como piensen. Sí. Libertad. Dice, no tengo amo, no soy esclavo, soy dueño de lo que pienso y con mis pies soy lo que hago. Corro para todos lados, nadie puede controlarme. Soy libre como la muerte, la única que pueda acabarme. Muchos me llamarán cobarde, no comprenderán mi razón. Porque abandonar mi barrio y a la supuesta revolución. Salí a buscar un mismo sol en un nuevo horizonte. Es que me cansé de esperar tanto, las promesas me corrompen. ¿Será que el tiempo corre y la vida es una? Yo salí a buscar un sueño, no a buscar fortuna, libertad para Cuba, razón que me inspira. Siempre te recordaré hasta el último día de mi vida, que te querida de recuerdo. Soy inmigrante cubano, pero también tengo en la sangre los mambises cubanos. Sangro, pero no muero. Aquí estoy firme, firme en la batalla, acabando con el canalla. Libertad para Cuba. Libertad. Gracias. Tocando frente a este ostentoso edificio donde se esconden algunos de los representantes de la dictadura cubana, pero yo le he estado tocando a nuestra bandera. Nuestra bandera es anterior a la dictadura y la va a sobrevivir, y tenemos que tener fe que la dictadura en algún momento va a caer de la forma que sea, y nosotros apostamos por las formas pacíficas, por el diálogo, por la reconciliación, pero un día nos pararemos frente a nuestra bandera y a nuestra embajada y va a ser una representación de un gobierno democrático, libremente elegido y que respalde y cuide a sus ciudadanos. Como decía Juan Carlos, que el lobo no sea más
el represor, el que cuida las ovejas, el que maneja el discurso doble que está en las instituciones internacionales. Que el lobo sea llamado como lobo, dictadura, estado totalitario, verdugo de tu pueblo,